La Voz de América presenta. Colombia envía a Estados Unidos 2 aviones para repatriar migrantes tras impasse diplomático con el presidente Trump. Esperé prácticamente 2 años para decir no. En Bogotá, la Embajada de Estados Unidos mantiene suspendida la atención a solicitantes de visas. Chicago y otras ciudades son foco de redadas. Agentes de varios cuerpos policiales arrestan a cientos de migrantes. Y decenas de miles de palestinos desplazados regresan a sus barrios en la Franja de Gaza en medio del cese al fuego. Desde Washington comienza el Mundo del Día. Bienvenidos. 2 aviones de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizarán en las próximas horas en San Diego, California, para repatriar a 160 colombianos desde Estados Unidos. Esto después de evitar una guerra comercial de graves consecuencias. Tenemos cobertura de equipo desde la Casa Blanca y también desde Bogotá. Comienzo contigo, Celia, porque sabemos que también una delegación colombiana se dispone a viajar acá a Washington. ¿Qué información tienes al respecto? Así es, Yasmín. La Cancillería de Colombia en las últimas horas confirmó no solamente el envío de estos aviones, sino también que estaría viajando a la capital de los Estados Unidos esta misma jornada una delegación que incluiría al canciller saliente, la canciller entrante de ese país y otros miembros del gobierno de Gustavo Petro. Esto para dialogar directamente con los oficiales estadounidenses y tratar de bajar los ánimos y restablecer las relaciones cercanas que siempre ha tenido Colombia con los Estados Unidos después de que el presidente de esa nación se negara a aceptar 2 vuelos este domingo, llevando a la furia del presidente estadounidense, que impuso inmediatamente sanciones de un 25% a los aranceles de comercio, pero también retiró visas a los miembros del gobierno y sus familiares y también impuso más restricciones para los colombianos. Por lo menos esta fue la amenaza. El gobierno colombiano, tras una intensa confrontación diplomática, accedió a recibir vuelos con deportados desde Estados Unidos. Esta decisión se produjo después de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles del 25% a las importaciones colombianas, retirar visas a miembros del gobierno y sus familiares, así como aumentar el escrutinio a colombianos que viajen a Estados Unidos, incrementando la presión sobre la administración de Gustavo Petro. El gobierno de Colombia informa que hemos superado el impasse con el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, el canciller Luis Gilberto Murillo y el embajador Daniel García Peña viajarán a la ciudad de Washington en los próximos días para sostener reuniones de alto nivel que den seguimiento a los acuerdos. Por su parte, la Casa Blanca se congratuló por el acuerdo alcanzado. El gobierno de Colombia ha aceptado todos los términos del presidente Trump, incluyendo la aceptación sin restricciones de todos los extranjeros ilegales de Colombia que regresen de Estados Unidos, incluso en aviones militares estadounidenses, sin limitaciones ni demoras. Horas más tarde, el presidente Gustavo Petro confirmó en la red social X que el embajador estadounidense Francisco Palmieri culmina su gestión en Bogotá. Una de las consecuencias inmediatas fue la convocatoria de una reunión de emergencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC por parte de Honduras para abordar la crisis migratoria que afecta a toda la región y el enfoque del gobierno de Trump. Mientras tanto, expertos advierten de las dificultades para manejar esta relación entre los gobiernos de Trump y Petro. Una situación de crisis se podía avisorar, pero estamos en el día 6 de la presidencia de Donald Trump. Entonces, si este va a ser el tono y esta va a ser la forma para los poco más de 18 meses que le quedan a esta administración, creo que va a ser muy peligroso, perjudicial y preocupante. Se espera, de acuerdo a Cancillería Colombia, que se envíe otro avión similar en los próximos días. Estos son del ejército de ese país a territorio estadounidense para poder llevar a sus connacionales, mientras que por ahora el Departamento de Estado todavía no ha dado información de cuándo reiniciarán los procesos de visados en Colombia, ni tampoco si este será el sistema que se mantendrá de ahora en adelante.
Precisamente, Celia, seguimos en Bogotá, donde miles de solicitantes de visa se encontraron con que sus citas en la embajada norteamericana habían sido suspendidas. Yair Díaz, ¿cuál ha sido el panorama a lo largo de este día? ¿Qué respuesta recibieron estas personas en medio de esta tensión diplomática? Yasmín, el panorama a esta hora aquí a las afueras de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá es de desolación. La mayoría de los colombianos madrugaron muy temprano a acudir a esta cita, pero no fue posible que los atendieran. Aseguraron que esperaron más de 2 años para que llegara esta fecha y acudir a esta misión diplomática a tramitar su visa para los Estados Unidos, pero no fue posible. La mayoría provienen de diferentes partes del país, también de Venezuela, pero hoy regresaron a sus hogares sin ninguna solución. En el siguiente informe les cuento más. Con voz entrecortada, Nancy Mateo relata que viajó desde la ciudad de Ibagué para acudir a su cita con la Embajada de Estados Unidos, pero no la atendieron. Tengo ganas de llorar, tengo un nudo en la garganta porque esperé prácticamente 2 años para decir no. Muchas de estas personas habían solicitado la visa desde hace meses y la semana previa realizaron el trámite de fotos y huellas. Sin embargo, a las 5:30 de la tarde del pasado domingo 26 de enero, recibieron la notificación de que la cita había sido cancelada. Nos representa pues los vuelos, la estadía y otros costos ahí que alcanzamos a pagar. Hace 2 años y medio pues me programaron la cita. Nos dicen allá en la entrada que lo que está escrito en el correo, eso es. Diariamente, alrededor de 2.000 personas acuden a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para cumplir con sus citas. Sin embargo, hoy el panorama es desolador. Esta embajada atiende además numerosos ciudadanos venezolanos debido a que Estados Unidos no tiene embajada operativa en Caracas. Somos de otro país, venimos solamente a la cita, pero se presenta esta situación, que ahora pierdo esta oportunidad de sacar mi visa. Para el analista Luis Fernando Rosas, a pesar de la tensión diplomática de las últimas horas entre Colombia y Estados Unidos, la agenda bilateral entre los dos países no se puede modificar a la ligera, porque el más afectado es el ciudadano común. En las relaciones internacionales no cabe la ideología, sino en los gobiernos, en la toma de decisiones, porque se afecta la productividad y la economía. Pues miren, los colombianos que tenían citas asignadas para este lunes 27 de enero deben de estar atentos a los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en Colombia para saber cuándo le vuelven a agendar su nueva cita para sacar su visa, este trámite aquí en la Embajada. Yasmín. Pues ojalá les reagenden su cita, Yair. Gracias por este reporte. Y Guatemala anunció que continuará recibiendo vuelos de deportados, aunque está evaluando enviar una comunicación diplomática a las autoridades estadounidenses tras conocer que los deportados son trasladados esposados y con grilletes al país centroamericano. Eugenia Sagastume nos cuenta lo que manifestó el canciller de Guatemala. Ante la controversia entre Colombia y Estados Unidos por el envío de deportados, esta es la postura de Guatemala. Respeto y entiendo las situaciones de otros países, pero cada país se maneja de una manera diferente. Nosotros apostamos a la negociación, a la diplomacia. No podemos rechazar las deportaciones o los viajes de retornados de guatemaltecos, definitivamente no. Una situación que no cambiará, aseguró el canciller. Llevamos años recibiendo vuelos de retornados. Hemos tenido una actitud abierta y colaborativa, no con esta administración, sino con las administraciones anteriores también. Y el objetivo principal, repito, es el guatemalteco. Sin embargo, autoridades aseguran que preocupan las condiciones que viven los deportados. Las personas vienen con grillete. Vía diplomática y con Cancillería estamos trabajando ya la información para poder hablar con el gobierno de Estados Unidos respecto a estas condiciones. Y descartaron que los deportados que se han recibido desde que asumió Donald Trump sean delincuentes. Son personas que efectivamente se han dedicado a la construcción, son amas de casa, son comerciantes y pilotos. Se espera un promedio de 4 vuelos semanales. Algunos de ellos serán aviones militares, una práctica que se implementó bajo la administración de Donald Trump. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Una operación relámpago realizaron agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en todo Estados Unidos. La operación terminó con cientos de detenidos, según las autoridades, con antecedentes criminales. Enrique García Fuentes nos trae el informe desde Chicago, uno de los focos de estos operativos. Estamos en Chicago, Illinois. Vamos a arrestar a quienes amenazan la seguridad pública. Tenemos a todos los agentes del gobierno, tenemos alguaciles federales, tenemos agentes del FBI, ATF y de la DEA. Así fue como el SAR fronterizo Tom Homan dio inicio al operativo para detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales en Chicago. Estas son imágenes grabadas en el noroeste de la ciudad. Los operativos también arrojaron decenas de arrestos en poblados de Colorado. Estas imágenes, proporcionadas por la DEA o Administración de Control de Drogas, se realizaron en un improvisado club nocturno en el condado Adams, cerca de Denver. Al club solo se accedía con invitación. Las autoridades informaron que ahí detuvieron a miembros de la pandilla del Tren de Aragua. Se informa que también decomisaron drogas y dinero en efectivo. En el área de Chicago también hubo arrestos en suburbios del norte y oeste de la ciudad. Un total de 956 personas fueron detenidas en un solo día en todo el país. No se sabe cuántos inmigrantes irregulares fueron arrestados en cada poblado o ciudad. El operativo nacional causó gran temor en barrios latinos de la Ciudad de los Vientos, donde muchos residentes han reducido considerablemente las salidas de casa. Y algunos se preguntan qué pasará cuando terminen de arrestar a gente con historial criminal. Da miedo, temor a toda la gente, y uno que tiene hijos, pues sí le da miedo tenerlos aquí y saber que nos van a separar. Al mismo tiempo hay gente que pide no tener miedo, guardar la calma y tratar de ser optimistas. La vida sigue y tenemos que seguir, sobrevivir y echarle para adelante siempre. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago. El gobierno de Texas anunció que enviará centenares de soldados a la frontera con México para apoyar a la patrulla fronteriza en la prevención de cruces irregulares. Laura Sepúlveda nos da los pormenores. Al menos 400 soldados de la Guardia Nacional de Texas se suman a las filas de ya miles de uniformados presentes en la frontera entre México y el estado de la Estrella Solitaria. Además del personal, el gobierno local ha sumado también helicópteros a su presencia en la zona. Para trabajar codo a codo con los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos para impedir que los inmigrantes ilegales entren a nuestro país. Este fin de semana, en varias ciudades de Texas, se registraron redadas migratorias en el marco de los planes de deportación masiva de la Casa Blanca. Nuestra gente tiene instrucciones de hacer lo que tenga que hacer. Pueden hacer lo que les dé la gana. Los héroes de ICE han estado persiguiendo y arrestando a cientos de inmigrantes ilegales, criminales. La agencia de inmigración ICE, de la mano de la DEA, Oficina para el Control de Drogas, avanzó en múltiples operaciones en Texas. Es la primera vez que la DEA ha ido a ayudar a ICE. No van a poder iniciar nuevas investigaciones, seguir adelante con investigaciones que ya tienen, y esto se va a traducir a más drogas entrando a los Estados Unidos. Residentes del estado narran cómo el temor a las redadas impacta actividades tan comunes como ir por alimentos. ¿Quién no tiene miedo? Ahorita acá está. Aquí en los supermercados se ve cómo está bajando la venta, de que ya no sale igual que antes. Según datos del censo, Texas, después de California, es el estado con mayor número de indocumentados, al superar el 1,5 millones de ellos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. En instantes, Estados Unidos tiene nuevo secretario de Defensa y hay otro nominado clave para las economías latinoamericanas que está a punto de ser confirmado en el Senado. Regresamos con más. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. Ante las recientes políticas migratorias establecidas por la administración Trump, miles de migrantes que tenían a Estados Unidos como su destino final ahora consideran quedarse en territorio mexicano. El reporte con Miguel Ángel Boiso. Se les invita a todos que muestren su documento que acredite su regular estancia en México. En Tapachula, una nueva caravana con cerca de 2.000 migrantes, integrada en su mayoría por venezolanos y hondureños, emprende el camino. Estados Unidos ya no es su destino final, pues muchos de ellos, cansados de los riesgos al cruzar hacia ese país, consideran ahora quedarse en territorio mexicano como una opción más viable. El sueño y las esperanzas están en cualquier país, ¿verdad? No necesariamente es Estados Unidos. Al final, si tú te desarrollas como artista o te desarrollas o quieres salir adelante, pues en cualquier lugar que tenga una economía estable, pues puedes desarrollarte. México se ha caracterizado por eso, ¿verdad? Y es que muchos migrantes se quedaron varados ante la cancelación de citas por medio de la aplicación CBP One. Nosotros estamos acá en la ciudad de Tapachula con un objetivo en común, que era lograr la cita de la CBP One para entrar a los Estados Unidos. Lamentablemente el presidente de los Estados Unidos tomó la decisión de clausurar la aplicación, bueno, el renglón de la cita. La verdad fue bastante duro, nos frustramos mucho, pero estamos intentando regularnos aquí. Para el especialista en migración Roxana Rodríguez, México debe enfrentar con firmeza la situación de los migrantes en México. Si México no se aplica con la política migratoria, que propiamente López Obrador no lo hizo en su sexenio, si Claudia Sheinbaum no se aplica en proponer una política migratoria que corresponda a la realidad del país y no a los deseos de Trump, estaremos hablando de dos escenarios bien distintos. Las autoridades mexicanas aún no se han pronunciado sobre el destino de esta nueva caravana. Entre tanto, surge la duda. ¿Está México en capacidad de atender a sus connacionales retornados y a los migrantes de otras nacionalidades? Miguel Ángel Boiso, Voz de América, México. Al Pentágono acudió hoy por primera vez Pete Hegseth, el nuevo secretario de Defensa. En sus primeras palabras con la prensa advirtió que implementará cambios en el ejército. Pero hay más nominaciones pendientes por confirmarse en el Senado. Carolina Valladares, adelante con la información. Sí, así es, Jasmine. Se trata de Scott Bessent, quien es el nominado de Donald Trump para dirigir las riendas del Departamento del Tesoro. Y a diferencia de Pete Hegseth, quien fue confirmado el pasado viernes por la mínima, gracias al voto del desempate del vicepresidente J.D. Vance, en el caso de Bessent hablamos de un nominado que cuenta con bastante apoyo en ambos bandos de la bancada, y es que de hecho en una votación preliminar del pasado sábado consiguió 67 a 23 votos. Por lo cual, aunque aún no ha sido confirmado y lo va a ser en el día de hoy, se espera que la votación surja adelante sin problemas. Primer día de trabajo de Pete Hegseth en el Pentágono con una batería de medidas bajo el brazo. Vienen más órdenes ejecutivas, dijo el secretario de Defensa tras ser recibido por el jefe del Estado Mayor Conjunto. El Senado lo confirmó el pasado viernes gracias al voto de desempate emitido por el vicepresidente J.D. Vance y el apoyo de Donald Trump.
Me siento honrado de tener a Pete. Creo que Pete va a ser un gran secretario de defensa. A pesar de la oposición de varios republicanos. El mero deseo de ser un agente de cambio no es suficiente para ocupar estos puestos. Hexet, quien se convierte en el jefe del Pentágono que recibió menos apoyo del Senado, empieza su andadura el mismo día en el que el presidente Donald Trump planea firmar decretos que eliminan la diversidad, la equidad y la inclusión en el ejército. Esto está sucediendo rápidamente y como secretario de Defensa es un honor saludar elegantemente como lo hice como oficial subalterno y ahora como secretario de Defensa para garantizar que estas órdenes se cumplan muy rápidamente. Mientras el Senado sigue con su agenda sometiendo a voto este lunes la confirmación de Scott Bessent como secretario del Tesoro después de que el sábado obtuvo en un voto de procedimiento un amplio margen de 67 a 23 con varios demócratas apoyando al financiero de Wall Street. De ser confirmado, Bessent se convertirá en el primer integrante del gabinete que se identifica públicamente como homosexual. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Cuando regresemos, miles de palestinos regresan a Gaza a medida que el grupo militante Hamás continúa liberando rehenes. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Retroboa. Soy Salomé Ramírez. Soy Mixi Macías y te invitamos a que conversemos de los temas actuales que más te interesan. Acompáñanos en un podcast en vivo en las plataformas digitales de La Voz de América. ¿Qué me pongo mañana? ¿Te regresas para el crucero? Todo incluido. Conéctate con nosotros a través de Retroboa en las plataformas digitales de La Voz de América. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. No concibo una democracia sin periodistas. El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. ¿Cuántos periodistas van muertos ya? Por decir la verdad. Disponible en vozdeamerica.com. Decenas de miles de palestinos desplazados han podido regresar a sus barrios del norte de la Franja de Gaza. Este próximo jueves será liberada otra rehén israelí como parte del cese al fuego acordado entre Israel y Hamás. Desde Tel Aviv, Pilar Cebrián tiene el reporte. Por primera vez han sido liberadas rehenes militares israelíes en el marco de un canje de rehenes por prisioneros. Son 4 mujeres de unos 20 años y han conseguido llegar hasta Israel con buen estado de salud. Pero los rehenes militares hombres, para los que todavía no hay un acuerdo a la vista, implican un precio mucho más alto y también más espera y más incertidumbre para sus familias, porque serán los últimos en abandonar el cautiverio. Por eso nosotros hemos hablado con la madre de uno de ellos.
Vicky Cohen supo que su hijo soldado había sido secuestrado a las pocas horas de que comenzara el asalto. Encontró un vídeo en YouTube grabado por milicianos de Hamás en el que veía a su hijo arrastrado por sus captores junto a un tanque que ardía en llamas. No imaginas lo que pasamos. Sentí como si toda la sangre se saliera de mi cuerpo. Desde entonces ha luchado incansable para forzar un acuerdo. Su objetivo es que los 33 rehenes civiles salgan cuanto antes y así dar comienzo a la salida de los militares. Solo los civiles van a salir en esta primera fase. Hasta ahora no hay acuerdo ni detalles sobre la siguiente fase, por lo que vivimos en la incertidumbre, asustados y muy preocupados. Sabe que su hijo Nimrod está vivo, pero teme que un acuerdo tan frágil como este pueda romperse en cualquier momento. Este sábado, las rehenes Liri, Karina, Daniela y Nama han conseguido llegar a un hospital de Tel Aviv y reencontrarse con sus familias tras 15 meses en Gaza. Los médicos han confirmado su buen estado y las mantendrán en observación. Cuando alguien pasa de la oscuridad a la luz de esta manera, hace falta tiempo para ver si todo está bien. Algunos padres, emocionados, han querido mostrar su enfado contra miembros del gobierno que durante meses se han negado a pactar con Hamás. Quiero dar las gracias tanto a la coalición de gobierno como a la oposición, pero a aquellos que se han opuesto al acuerdo les digo que el pueblo de Israel les hará pagar por ello. Por cada una de estas soldados salieron de las cárceles 50 prisioneros palestinos, una cifra que se espera superior cuando llegue la liberación de los soldados varones. Y hace unos pocos minutos Hamás ha recordado que de los 33 rehenes que estaban pactados para ser liberados en las primeras 6 semanas, solamente 25 estarían todavía vivos, algo que ha puesto todavía más presión en el gobierno israelí para que cuide esta delicada negociación y se continúe con las liberaciones hasta lo pactado la primera semana de marzo. Pilar Cebrián, Voz de América, Tel Aviv. Este lunes, sobrevivientes del Holocausto nazi advirtieron sobre el creciente antisemitismo en el mundo al conmemorar el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración por las tropas soviéticas. Líderes mundiales como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el canciller alemán Olaf Scholz y el rey Carlos de Reino Unido estuvieron presentes en la ceremonia en el emblemático sitio. Los sobrevivientes recordaron que el antisemitismo fue la causa del Holocausto y alertaron sobre el resurgimiento en el mundo actual. La memoria es clave, aseguraron, para evitar repetir los horrores de la historia. Bien, nosotros hacemos otra pausa, pero no se mueva, regresamos en breve. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. Nos dicen, ustedes son unas mujeres chingonas, tirándose en el campo y además descalzas. Tenemos 5 dedos y los hombres también tienen 5 dedos. Si los hombres pueden, ¿por qué nosotros no podemos? Soy Belén Mora, periodista de La Voz de América. Como reportera y presentadora tengo la responsabilidad de acercarles las historias que se generan en Washington y que impactan tu entorno cercano. Desde perspectivas diversas en un ambiente informativo en constante evolución que pone a prueba y nos hace poner en la balanza nuestros valores profesionales, te presentamos información veraz. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las 2 últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. En todas las plataformas de La Voz de América. Hasta la fecha hay 96 periodistas asesinados. Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y BTV. El tema que más nos convoca es el tema de la violencia. Disponible en vozdeamerica.com.
Regresamos para cerrar con una historia que no huele nada bien. La rara flor de cadáver que floreció en el Jardín Botánico de Brooklyn, Nueva York, liberando un olor fétido que ha sorprendido a más de uno. Pero no hay de qué preocuparse. Este olor tiene una razón y es que atrae a los polinizadores. La flor, que solo florece una sola vez cada de 2 a 10 años, dura solo 24 horas. Y esta es la primera vez que se deja ver en Brooklyn en 7 años. Con esta historia cerramos El Mundo al Día. Ustedes, gracias por acompañarnos. Les informó Yasmín López. Los espero mañana en otra emisión.